han sido catalogados como la peor epidemia. No se trata de un virus o de alguna bacteria. Nadie está a salvo de esta epidemia que amenaza a jóvenes y adultos, ricos y pobres, comunidades urbanas y rurales, todos están en peligro. La epidemia de opioides, una plaga que se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas en las últimas 2 décadas. Durante la epidemia de heroína de los años 60 y 70, el gobierno federal de los Estados Unidos no se dio cuenta, ni tomó mucha acción porque estaba afectando principalmente a las comunidades negras y latinas. La mayor parte de la heroína fue traficada desde Francia por la mafia italiana en Nueva York e Italia. Muchos negros y latinos se volvieron altamente adictos a la heroína y fueron criminalizados por las fuerzas policiales. Sin embargo, algunos negros y latinos empezaron a sacar provecho de ella, generando dinero por las ventas de las drogas. Los líderes de las redes de narcotráfico más notorios eran personas como Frank Lucas, que traía su heroína directamente de Tailandia, lo que a su vez eliminó al intermediario como los italianos, que no le gustó demasiado e hicieron varios atentados contra su vida. Frank Lucas fue el protagonista principal de la película Gangster Americano, interpretado por Denzel Washington. En el oeste, las pandillas callejeras de California controlaban las ventas de drogas en sus comunidades y en todas partes. Estas drogas fueron traficadas por grupos del crimen organizado como la EM, la mafia mexicana, que inspiró películas como American Me y Sangre por Sangre. En 1971, el presidente Nixon declaró la guerra a las drogas, que tenía profundas razones de conspiración al asociar públicamente la heroína con la comunidad negra y latina. Podrían allanar sus hogares, causar caos en sus comunidades y vilipendiar noche tras noche en los noticieros. En 1973 se formó la DEA para combatir y desmantelar los grupos del crimen organizado que cada vez eran más sofisticados y tomaban el control del flujo de drogas en los Estados Unidos. Eventualmente, una vez desmantelados, el flujo de heroína se redujo bastante. A principios de los 80s, Pablo Escobar controlaba el flujo mundial de cocaína desde Colombia, lo que a su vez lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. La cocaína fue totalmente aceptada por la clase alta como una droga recreativa, y cuando muchos de ellos se volvieron adictos, muchos lograron dejarla registrándose en los mejores centros de rehabilitación y atención médica que el dinero podía comprar. Los usuarios de cocaína que fueron arrestados recibieron sentencias leves o una multa, pero en 1986 una cocaína a base de éter más barata, también conocida como crack, salió en la calle y la epidemia de crack se extendió como pólvora en las comunidades negras y latinas. El número de arrestos por delitos relacionados con las drogas aumentó un 126%, llevando a todos los involucrados en drogas a la cárcel, desde el consumidor hasta el vendedor en las calles, pasando por los grupos criminales y el sofisticado campo de la droga. Guerras entre narcotraficantes por el control de las drogas en las ciudades era algo diario, llenando las calles de cadáveres. Los reportajes de noticias nocturnas sobre prostitutas adictas al crack y bebés adictos al crack ya no eran inusuales y se daban constante para difamar a la comunidad negra y latina. Las soluciones de los Estados Unidos para todo esto fueron solo dos. Una fue la campaña fallida de la primera dama Nancy Reagan, que simplemente era "di no a las drogas", que también se consideró hipócrita y ridícula debido al conocimiento del presidente Ronald Reagan del papel de su gobierno en el tráfico de drogas a Estados Unidos para ayudar a los contras en Nicaragua contra los sandinistas. En lugar de ayudar a los adictos y los centros de rehabilitación, dejaron las comunidades de clase baja que se defendieran con simplemente diciendo no a las drogas. Y la segunda solución era criminalizar la drogadicción, y una vez más las comunidades negras y latinas fueron los objetos de esta persecución. Durante las administraciones de Bush y Clinton, la policía se militarizó, dándoles equipo táctico y se les entrenó en redadas de estilo militar, que fue eficaz para sacar a los delincuentes de las calles durante un corto periodo de tiempo, pero a la vez victimizó a muchas vidas inocentes. A mediados de la década de los 90, después de que muchas comunidades se cansaron de perder a sus familiares queridos a las drogas y a la violencia, las comunidades se unieron para combatir la epidemia del crack, educando a sus hijos, sacando a los vendedores de drogas en sus comunidades, protestando ante los gobiernos federal y estatal, protestando
y protestando. Finalmente la epidemia de crack se calmó, ya que muchos niños que fueron testigos de la violencia en sus comunidades y las consecuencias de las drogas decidían no tocarla. Es bien sabido que el futuro pertenece a nuestros hijos y solo ellos pueden cambiarlo. Durante este tiempo los médicos prescribían analgésicos a pacientes que no les habían prescrito en el pasado o por razones que tampoco les habían recetado. La prescripción de un opioide llamado Oxycontin se disparó en 1996 a 2001. Oxycontin fue producido y fabricado por una compañía farmacéutica llamada Purdue. Tenían la única patente para fabricar el medicamento. Purdue era propiedad de la familia Sackler, que compró la empresa en 1952. Al principio, la familia Sackler estaba formada por 3 hermanos, Raymond, Mortimer y Arthur, que eran médicos en el campo de la psiquiatría. Los hermanos compraron una pequeña empresa farmacéutica llamada Purdue. Raymond y Mortimer dirigían Purdue, mientras que Arthur, el hermano mayor, se convirtió en un pionero de la publicidad médica y un verdadero aficionado a las bellas artes. También entregó la mayoría de sus colecciones a museos de todo el mundo, que lanzó sus campañas filantrópicas. Juntos, Raymond y Mortimer fueron coautores de más de 100 artículos de investigación sobre la bioquímica de las enfermedades mentales, mientras que Arthur experimentó con anuncios médicos en color, algo que nunca se había hecho antes. Se les ocurrió un término llamado tensión psíquica, que pusieron en todos y cada uno de los síntomas asociados con la mente, la depresión, el nerviosismo, la preocupación, etc. Luego continuarían recomendando un medicamento llamado Valium para todos estos síntomas, que fue producido y vendido por Purdue. Valium solo se había recetado para la ansiedad, pero al etiquetar síntomas similares bajo el nuevo término inventado, tensión psíquica, pudieron prescribir Valium a un mercado más amplio. Hicieron más de 100 millones de ventas con esta estrategia y apenas estaban comenzando. Luego pasaron al sector de los enfermos terminales y lanzaron MS-Contin, una píldora a base de morfina que ayudaría a los pacientes con cáncer a descansar. Lo llevarían un paso más allá y lo lanzaron para uso general. Y en la década de 1980, MS-Contin se usaba ampliamente como analgésico para pacientes con cáncer. A finales de la década de 1990, la patente de MS-Contin estaba a punto de expirar. Así que los Sacklers, en una movida ingeniosa pero siniestra, reemplazaron la morfina por oxicodona. Muchos en el campo de la medicina creían que la oxicodona era más débil que la morfina, pero la realidad era que la oxicodona era un 50% más fuerte que la morfina. Con el nuevo ingrediente oxicodona se formó la nueva droga más poderosa y adictiva llamada Oxycontin. La FDA incluso aprobó la afirmación de los Sacklers de que la absorción retardada de Oxycontin reduciría la probabilidad de adicción, que en realidad era falso. El mismo funcionario de la FDA que aprobó esta afirmación luego pasaría a trabajar para Purdue. Inmediatamente se informaron regularmente casos de adicción. Los Sacklers simplemente culparon a los pacientes, alegando que los pacientes no estaban tomando el medicamento prescrito como se había recomendado. Purdue obligó a sus representantes de ventas a mentir sobre la adicción de la droga e incluso recompensó a aquellos con las ventas más altas al final de cada mes con bonos. El fármaco ya no recetaba a los pacientes con cáncer, sino a todos y a cualquier paciente lesionado. La empresa incluso enviaba muestras gratuitas a los médicos para que se las dieran a sus pacientes. En las calles, los vendedores de drogas suelen dar el primer toque gratis para engancharte. Luego vuelves por más, pero esta vez con dinero en la mano. Los Sacklers estaban usando las mismas tácticas del vendedor callejero. Los Sacklers tendrían conferencias de médicos prestigiosos que estaban en las listas de pago de Purdue. Enviaban vuelos gratis a doctores de todo Estados Unidos a estos eventos. Los conquistaban con viajes de golf gratis y cenas lujosas. Esto aseguraría que los médicos prescribieran Oxycontin a sus pacientes. En poco tiempo, las recetas pasaron de 300,000 a casi 6 millones. Purdue gastó casi $1,000 millones en pagos políticos. Cubrieron su lado siniestro a través de la filantropía. Construirían pasillos en universidades, establecerían becas, donarían a museos, escuelas prestigiosas e iglesias. Pablo Escobar construyó escuelas, pavimentó caminos y construyó comunidades. Al Capone construyó un comedor para servir sopa caliente durante la Gran Depresión de 1920. La única diferencia fue que Pablo Escobar y Al Capone lo hicieron porque conocían las luchas y el sufrimiento de la gente. Los Sacklers solo daban por reconocimiento y recompensa y daban a lugares que no lo necesitaban.
Purdue puso en su mira a las comunidades pobres porque eran más propensas a sufrir accidentes debido a su trabajo físico. Los estudios encontrarían que en algunas comunidades habían más recetas prescritas en esa comunidad que personas. Los médicos instalaban farmacias estrictamente para recetar este tipo de medicamentos y se los conocía como molinos de píldoras. Los médicos prescribían Oxycontin para cualquier tipo de lesión o síntoma mental y nadie estaba exento. Se prescribieron a niños para lesiones deportivas, mujeres para ansiedad, hombres para lesiones relacionadas con el trabajo, ancianos para artritis. Había gente de todas las clases que abusaba de Oxycontin, desde el jardinero hasta el carpintero e incluso los jueces. Cuando los médicos informaron a Purdue que los efectos duraderos de la droga fueron en realidad más cortos de lo que Purdue afirmó, que era de 8 horas en lugar de 12, Purdue informó a los médicos que simplemente aumentaran la dosis, provocando un aumento de la adicción. Los representantes de ventas recibían cientos de miles de dólares cada año en bonificaciones. Finalmente, la adicción al Oxycontin llevó a muchos a la heroína. Y en un movimiento sorprendente, Purdue emitió un comunicado reconociendo que el Oxycontin era una droga adictiva y que nunca se debería producir y recetar ninguna otra droga como Oxycontin. El gobierno acordó y prohibió a cualquier empresa producir Oxycontin, pero fue por razones egoístas y mucho más siniestras. No estaban tratando de ayudar a nadie ni cambiar el rumbo de la empresa. La realidad era que la patente de Oxycontin estaba a punto de expirar y en lugar de tener una marca genérica más barata de Oxycontin que cualquier podría producir, publicaron el comunicado reconociendo que el Oxycontin era una droga adictiva y al hacer que el gobierno acordara y prohibiera otras drogas similares, Oxycontin sería la única droga de su tipo en el mercado después de la patente y por supuesto Purdue seguiría produciendo solamente. Con el paso del tiempo, muchas familias y víctimas metieron demandas que se resolvieron extrajudicialmente para que no quedara ningún registro público que manchara a Purdue y al buen nombre de la familia Sackler. La compañía pagó millones de dólares, desde negligencia al falseamiento del medicamento hasta publicidad engañosa, y eso fue solo el comienzo. Se presentaron más de 1,600 demandas contra Purdue y la familia Sackler desde diferentes niveles del gobierno. Cientos de médicos fueron arrestados y sus clínicas cerradas, y fueron tratados y condenados como delincuentes comunes por prescribir en exceso Oxycontin a miles de pacientes. Hasta la fecha, los Sacklers han pagado millones de dólares en acuerdos judiciales y multas, pero lamentablemente no les hace nada en su cuenta bancaria, ya que valen miles de millones de dólares. Aunque el manejamiento de esta epidemia en identificarla como crisis de salud es un paso positivo, muchos en las comunidades negras y latinas no pueden evitar expresar sus inconformidades diciendo: a nosotros también quisiera que nos hayan tratado como una crisis de salud y no como criminales. ¿Será porque el 90% de las víctimas de esta epidemia son blancas? Después de que muchas familias y comunidades salieron a protestar frente a los prestigiosos museos, universidades, hospitales y oficinas gubernamentales para concienciar y avergonzar a la familia Sackler y Purdue, uno tras uno, los museos y universidades han rechazado las artes y donaciones de la familia Sackler y les han cerrado las puertas a sus filantropías. A principios de 2021, Purdue ofreció un acuerdo de $10,000 millones para los daños causados por la crisis de los opioides. Muchos fiscales lo están recibiendo como una victoria, pero muchas familias no quieren el dinero, sabiendo que no devolverá a sus seres queridos ni reparará las vidas. Quieren justicia. Ven a los Sacklers como traficantes de drogas y asesinos que se salieron con la suya. Algunos Sacklers aún no reconocen el mal que han hecho, como estos dos miembros de la silla directiva de Purdue, Catherine y David Sackler. Catherine comenta: aún no encuentro nada que podré cambiar que haya hecho basado a lo que quería en aquel entonces. Y David: aún creo que me he comportado legal y éticamente.
Puede que preguntes, ¿y por qué me importa esto? Bueno, entonces prepárate, porque esta familia ha presentado una petición internacional y está poniendo sus ojos en América Latina. Y si esta familia comienza a estrechar su mano siniestro a nuestros políticos, esta epidemia se extenderá por toda América Latina como pólvora. Creo que la clave aquí es que tu idea puede convertirte en un éxito, solo que utilices la estrategia correcta para que tu idea sea un éxito. Pero no te pierdas en el proceso, trabaja duro, pero ten paciencia. Cuando te necesiten, brillarás. Aprovecha del momento, pero no tomes cortos. Sea creativo y no te pierdas. Obviamente los Sacklers estaban destinados en ser un nivel mayor de éxito. Con el conocimiento en psiquiatría y su propia compañía farmacéutica y la ingeniosa estrategia de publicidad, podrían haber revolucionado el campo de la psique tal como lo conocemos. En cambio, tomaron una ruta siniestra que destruyó muchas vidas y avergonzó su nombre. La ironía de todo esto es cuando Arthur, el mayor de los Sacklers, murió en 1987, les aconsejó a sus hijos: dejen el mundo un lugar mejor que cuando ingresaron. Más bien era hipocresía. ¿Qué opinas de los Sacklers? ¿Son filantrópicos, narcotraficantes o algo peor? ¿Te gustó este contenido? No olvides dar me gusta, comentar y compartir el mensaje. Ve a advertir a los demás sobre los Sacklers y acuerda, todo para adelante, nada para atrás.